Pues es este nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos en Santiago de Chile a Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Señor Delherbe, han pasado ya 6 días de la tragedia. Como experto en gestión de emergencias, ¿en qué se centran ahora los servicios de rescate? Siguen buscando cuerpos, lo acabamos de escuchar, pero la pregunta que todo el mundo se hace, pasados 6 días, en una situación como esta, ¿todavía hay esperanza de hallarlos con vida? Sin duda es una materia muy difícil de conversar. La verdad es que en estas situaciones todos los familiares esperan que obviamente sus seres queridos estén vivos. En la medida en que pasan los días, vamos pasando de una operación de búsqueda y rescate a una operación de recuperación. Probablemente es muy difícil medir en este sentido con certeza si pueden o no haber personas vivas, debido a que las condiciones compatibles con la vida uno podría señalar que aún están presentes. No obstante, en la medida en que va pasando el tiempo, se hace aún más difícil tener la certeza de que pueda existir una alta probabilidad de personas con vida. En este mismo contexto, probablemente, si tuviésemos personas con vida, también esperaríamos que pudiesen comunicarse, pero esto es algo que no puede descartarse precisamente porque tampoco hemos tenido situaciones extremas en esa zona que pudiesen haber agravado aún más la situación de base. Quisiera preguntarle, hace algunos minutos contábamos lo que ha sucedido después de estos días. Se ha dicho que años atrás las autoridades no quisieron invertir o no tenían presupuesto para poner un sistema de alertas tempranas en el río. Otras personas dicen que las alertas no se dieron a tiempo. Y estuvimos conversando hace unos días con una sobreviviente que decía, recibimos las alertas, pero creíamos que no iba a ser algo tan grande. ¿Usted cree que si se hubiera tenido en cuenta todo esto, que se hubieran instalado estas alertas tempranas, que este monitoreo en el río existiera, se hubiera podido evitar esta tragedia? Es algo difícil y muy complejo de señalar en estos momentos cuando básicamente el dolor está tan presente, ¿no? Creo que aquí hay dos elementos que analizar. Uno, primero, esperar que las autoridades hagan las investigaciones que en otras emergencias se han hecho. Recordemos lo que es Katrina, más aún, recordemos que obviamente genera un informe al año de haber ocurrido, un informe muy acabado, que una emergencia en New Orleans terminó generando incluso perfeccionamientos en el sistema de emergencia en Estados Unidos en su conjunto, o el caso, por ejemplo, del programa CERT, Community Emergency Response Team, que es el Programa Nacional de Preparación de Comunidades, cuyo origen está en un grupo de personas de California que va a conocer la experiencia del terremoto de 1985 en Ciudad de México. Por lo tanto, las investigaciones tienen dos vías. Uno, la responsabilidad, la rendición de cuentas, pero por otro tiene el perfeccionamiento y saber qué se pudo hacer mejor. Pero también debemos reconocer que a esta altura de la emergencia es el segundo punto. Hay elementos que probablemente deben llevarnos a la reflexión y comprender que los fenómenos de clima extremo se están haciendo cada vez más fuertes y obviamente también más seguidos. Esa zona es una zona que ya en por lo menos más de una decena de ocasiones, desde fines de 1800, había presentado elevaciones o alza del caudal del río de manera repentina y de manera muy importante. Incluso, si mal no recuerdo, esta no es la vez en que más alto ha llegado el agua, sino que a lo menos había sido superado en dos ocasiones. Eso nos señala que esa es una zona que uno podría determinar que es una zona de riesgo y que presenta este tipo de fenómenos. El elemento que probablemente hace muy compleja esta emergencia es que esto ocurre en muy poco tiempo. También ocurre un 4 de julio, donde las personas están en un contexto de celebración y sucede durante la noche. Eso hace entonces que también debemos establecer cuáles son los espacios para mejorar en preparación, no solamente en sistemas de comunicaciones, monitoreo, alerta e información para la evacuación, sino que también en preparación comunitaria. Todo eso debe ser encadenado. ¿Y por qué lo señalo? Habitualmente lo que está ocurriendo es que por un extremo a veces no estamos haciendo caso a las alertas, las estamos minimizando, o en segundo lugar, ocurren de noche. Y de noche
Muchos apagamos el celular, nos desconectamos literalmente y por lo tanto estamos con un nivel de atención a lo que está ocurriendo mucho más bajo. Eso no es solo una responsabilidad de atención por parte y de preocupación de la comunidad. Los sistemas de comunicaciones, monitoreo, alerta e información deben considerar esos elementos y por eso uno de los aspectos que se ha estado conversando en estos días es la importancia de establecer respecto de la subida de ríos, por ejemplo, alertas como en otros países ocurre respecto de lo que son las alertas de tsunami o las alarmas de tsunami, que son sirenas audibles, de manera tal de que no quedemos sometidos a lo que desde mi punto de vista es un error, que es que comunitariamente estamos yendo a una línea cada vez más celular dependiente. Es decir, todo lo hacemos en el celular y todo depende de un aparato y un tipo de comunicación que es una buena herramienta, pero no es una solución integrada, completa, que requiere básicamente ser parte de una caja de herramientas, pero no es la solución total. Claro, alarmas, como las alertas sísmicas, por ejemplo, o sea, alarmas que nos despierten, pero ya en esa situación, señor Del Herbe, ¿qué puede hacer la gente? Porque por mucha advertencia que haya, bueno, despertar siempre permite a uno reaccionar, pero ante una tragedia de estas circunstancias, ¿qué habría que hacer? Si nos vemos envueltos en una subida de un río a todo nivel y suenan esas alarmas como ciudadanos. Desear lo mejor y prepararse para lo peor. Es decir, no minimizar o decir, no, esto no va a ocurrir, esto en otras ocasiones no ha ocurrido. Siempre pensar en el peor escenario. Quiero señalar ahí un testimonio muy dramático, pero también muy interesante, de dos jóvenes que básicamente tomaron acción. Una de ellas fue agrupar a las niñas, pasarles elementos básicos como sus mochilas, incluso hablaban de sus peluches, sus elementos más bien de conexión afectiva, e incluso algo tan difícil de tomar una decisión como de marcarles sus nombres en los brazos con un marcador. Y por lo tanto hay decisiones que requieren de preparación comunitaria. Es decir, aquí hay un elemento que probablemente va a ser revisado y va a tener que tener fortalecimiento. Probablemente los contenidos en preparación comunitaria son adecuados. La pregunta entonces es, ¿qué estamos haciendo para involucrar más a la comunidad? Y por otra parte, ¿cómo la comunidad está involucrándose más en el entrenamiento? Y hay cosas básicas. No minimizar la importancia de las alertas. En segundo lugar, saber dónde estamos. Por ejemplo, si estamos en una zona que es de inundación, bueno, tener presente que cuando tenemos un pronóstico meteorológico, eso puede verse afectado. Muchas veces requerirá entonces repensar los campamentos en su ubicación o al menos pensar en que sean ocupados de día, pero obviamente la ubicación desde el punto de vista de la pernoctación o dónde se va a dormir sea en otro lugar. Eso no solamente con los campamentos recreativos, sino que también con los domicilios, con los lugares de habitación, que muchas veces son en estas zonas habitaciones o segundas habitaciones de veraneo, de recreación. Hay medidas que hay que pensar porque la verdad es que estas situaciones van a seguir repitiéndose como fenómeno. Pero hay una palabra que a mí me parece la más adecuada cuando hablamos de cambio climático, más que centrarnos en el fenómeno, tenemos que poner el foco en la acción, cómo nos adaptamos al cambio climático y eso implica adaptarse a este tipo de fenómenos. Mientras antes lo hagamos, más vamos a proteger y obviamente las vidas y más vamos a fortalecer la protección y bienestar de las personas. Pues señor Michel Del Herbe, experto en gestión de emergencias, agradecemos mucho su intervención aquí en nuestro informativo USA. Gracias por estas recomendaciones y por la atención que nos llama de estar más vigilantes con lo que está sucediendo, porque como usted muy bien lo señala, el cambio climático seguirá y esta no va a ser la última tragedia o inundaciones que vamos a estar viendo. Que tenga una feliz noche y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y quizás una última recomendación a quienes nos ven en esta importante cadena para América Latina, pero especialmente en este caso Estados Unidos. Contáctese con su oficina de gestión de emergencias o de manejo de emergencias o de emergency management. Pregunte cómo incorporarse o inscribirse en el programa CERT, Community Emergency Response Team, porque es un programa muy bueno de organización y entrenamiento comunitario que obviamente siempre va a ayudar a salvar vidas.